Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Empezamos con una noticia de último momento que puede tener impacto internacional. La fiscal Piguarsuk pidió la detención del cura pedófilo Carlos José. En estos momentos tiene que decidir el juez Mariano Oporto qué es lo que va a hacer, pero es una información que está en desarrollo. Piden la detención del cura pedófilo Carlos José, que había sido denunciado por Maylin Gobo y Yasmín Detés, dos exalumnas del Colegio San José Obrero y San Francisco Javier de Caseros. La fiscal Piguarsuk, de la Fiscalía número 14 de San Martín de Abusos Sexuales, pidió la detención del cura porque es demasiada la evidencia que hay en el expediente. Decidirá el juez Mariano Oporto, que hay que destacar el trabajo de los dos, tanto de Mariano Oporto como de la fiscal Piguarsuk, y también de Julio Contegrán, el procurador de la provincia de Buenos Aires, jefe de todos los fiscales y de las autoridades de la justicia de San Martín. Este caso empezó en abril con una denuncia de Maylin Gobo, después se sumó Yasmín, se difundió, bueno, esta semana, el lunes, en Bella Tarde, y lo hemos seguido nosotros en TN Central. Están ahora decidiendo qué va a pasar con el cura. La fiscal, insisto, Piguarsuk de San Martín, pidió la detención del cura Carlos José. ¿Por qué digo que es de impacto internacional? Porque según fuentes del Vaticano, esto es información de Sergio Rubín, el cura Carlos José había empezado a ser investigado por un juicio eclesiástico. Esto es lo que cuentan las fuentes del Vaticano. Rubín, que es un especialista, además biógrafo de Bergoglio. Esto significa que, si efectivamente es así, el cura Carlos José no pertenece más al clero, aunque hay sospechas de que efectivamente las autoridades del Obispado de San Martín, que está a cargo del obispo Melgarejo, secretario de Cultura y Fe de la Conferencia Episcopal Argentina, lo han protegido. Piden la detención del cura Carlos José. Veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Pero para hablar... Recordemos que las chicas, las denunciantes, sobre todo la familia de Maylin, había acudido a la iglesia a pedir ayuda por esta situación. Una vez que pudieron, ahora vamos a hablar con Maylin, ella nos va a contar bien su historia, pero en el momento que se animaron, eso ya fue hace muchos años, en el fue en 2009, exactamente hace 8 años, habían acudido al obispado, habían acudido a la iglesia, habían acudido al propio cura, al Carlos José, a pedirle explicaciones, a avanzar sobre esto. Llevaron 8 años de pelear contra la nada, de no conseguir que desde dentro de la iglesia se avance en esta investigación, no conseguir que le reconozcan la situación, todo lo contrario, las recomendaciones de que no hablen, las recomendaciones de que se mantenga en secreto. Esto pasó durante mucho tiempo hasta que ese propio proceso interno de la familia la llevó a decidirse a hacer la denuncia judicial que le hicieron este año y que ahora está generando este hecho tan importante que es el pedido de detención y el acercamiento a la sensación de justicia. Sí, vamos a ver un tape porque yo en su momento lo fui a buscar al padre Carlos José a su casa, a un seminario, y esto fue lo que pasó. ¿Sabes si está el padre? No sé. En la calle Carué, Caseros, estamos buscando al padre José. Que fue denunciado por abuso. Dicen que el padre José está escondido en un seminario. Es el seminario San José de la diócesis de San Martín, donde supuestamente también vive el padre José, acusado de abuso sexual. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estaba buscando al padre José. Sí. ¿No está acá? ¿No sabe dónde lo puedo encontrar? Sí. Ahora. ¿No está acá? Sí. ¿Ahora viene? ¿Está acá o no? No acá. ¿Y dónde está, sabes? ¿En dónde está?
no sé. ¿Y no podemos hablar con alguien que sepa? Yo muy poco español. ¿Pero no hay otra persona más? Seminarista. ¿Eh? Seminaristas. Ah, ¿y no puede venir uno de ellos? También. ¿Tampoco hablan español? Todos muy poquito. Ah, ¿pero el padre José vive aquí? ¿Padre José? Sí. Pero no ahora. No sé cuándo venir acá. Ah, bueno, gracias. El padre José se transformó en un fantasma. Bueno, ahí obviamente ya estaba la denuncia hecha en la justicia. La persona que salió es de origen surcoreana. ¿Por qué? Porque el Papa Jorge Bergoglio nombró como obispo auxiliar de San Martín, debajo del obispo Melgarejo, a un coreano, Han Li-moon. Esto fue una novedad en la iglesia argentina, pero bueno, esta persona nos dijo que efectivamente el padre Carlos José dormía en ese lugar, que no estaba, cuando lo fuimos a buscar, no estaba en la casa. Repetimos la información, la fiscal Piwar Suk de la Fiscalía 14 de Abusos Sexuales de San Martín pidió la detención del cura pedófilo Carlos José. Destacamos el trabajo de la Justicia de San Martín y del procurador Julio Conte-Gran. Estamos en un móvil con la denunciante del caso Maylin Gobo. ¿Qué tal, Maylin? ¿Nos escuchás? Aquí Luciana G1 y Nico Wiñaski. Hola, Nico. Sí. ¿Sabías de la información? Me imagino que no. Te quería preguntar cómo te cae. Recién, mientras estaba viendo, a esa persona la vieron ahí en ese lugar hace pocos días. Es increíble cómo la iglesia lo sigue cubriendo. ¿Y qué sentís vos después de la denuncia y del caso que bueno se difundió en los medios acá esta semana, que tan rápido ya se pida por lo menos la fiscal la detención? Veremos cómo actúa el juez, entendemos que lo va a aceptar. ¿Te sentís más aliviada? Sí, mucho. Se siente mucho el alivio, estoy súper agradecida. De hecho, ya se contactaron con nosotras 3 chicas más que no se animan a hacer la denuncia. Otra chica que recién hoy le contó a su familia, así que quizás mañana ya vaya a hacer la declaración. Así que hacer esto público hizo que muchas chicas se animen a poder denunciarlo y otras chicas que a escucharnos hizo que recordaran lo que vivieron con él. Maylin, ¿cómo estás? Buenas noches. Recién cuando empezamos la nota vos... Hola, buenas noches. Le decías a Nico, sabemos que esta persona, que el cura Carlos José, estuvo en ese lugar donde Nico lo vino a buscar hace pocos días. La iglesia lo sigue encubriendo. ¿Vos sentís que eso, que sistemáticamente la iglesia aún hoy lo está encubriendo y por qué crees que hace eso? Yo creo que si lo cubren es porque ellos también hay algo que ocultan. Es lo único que siento y si no entiendo. No entiendo cómo... Yo si tendría a alguien en responsabilidad mía, si me vienen a presentar una renuncia, directamente los hago que se presenten en la justicia. Y sin embargo ellos no lo hicieron. Si tuvieran contacto con él y no hicieron que vaya a declarar o que se presente, son cómplices. Maylin, desde que el lunes salió la nota, ¿qué fue lo que te pasó a vos y también a Yasmín, la otra denunciante? ¿Cómo lo viviste? Muchos mensajes alentándonos, dándonos mucha fuerza, pero sobre todo con muchos casos de pedofilia en la iglesia. Denuncias del 2005, del 2002, que no salen a la luz. Muchos mensajes. Y esto es, estas denuncias que vos acabas de nombrar, que por lo menos hay 3 casos más que tienen que ver con el cura Carlos José o con otras iglesias. No, estos 3 casos son con Carlos José. Con otras iglesias también he recibido.
Y la noticia del pedido... Sí, de hecho, hay... Sí. No, dale, seguí. Que de hecho hay una asociación que es de sobrevivientes por abusos eclesiásticos, que hay muchas historias de los abusos que la iglesia sigue cubriendo. Ahora, la noticia del pedido de detención del cura, si efectivamente se realiza, y nosotros creemos que eso va a pasar, primero, ¿qué es lo que vos sentís y qué es lo que crees que puede pasar con estas otras chicas que no se animan a ir a denunciar el caso? Me generó mucha alegría escuchar eso. Espero que lo encuentren y puedan hacer su declaración o no sé. Y las chicas que no tengan miedo de hacer la denuncia, en la fiscalía son súper amables, no van a dar sus nombres, que eso es otro miedo que tienen, pero sé que sí, se van a animar a hacer la denuncia y eso va a ayudar a todas. Maylin, vos esta semana te animaste a contar una situación muy íntima, muy histórica de tu vida, una situación que les llevó a vos en particular y a tu familia muchísimos años, tomar el coraje, tener la valentía de ir a la justicia, porque también ir a la justicia y hablar con nosotros es mostrar tu dolor, mostrar tu historia. Habiendo hecho eso, ¿cómo te sentís ahora? ¿Te sentís liberada? ¿Te sentís mejor? ¿Cuál es la sensación después de haber tomado una decisión tan drástica como es eso? Exponer tu drama personal y contar tu historia para que haya justicia. Sí, para hacer justicia. Decidí exponerme para que otras chicas también puedan hablar. ¿Y crees que sé que si no hacía esto, sí. No, dale, perdón. Sé que si no hacíamos esto con Yasmín, no iban a aparecer más casos. O al menos no se iban a dar a conocer. ¿Y con el pedido de detención sentís que se está haciendo un poco de justicia? Sí. Sí. ¿Y cuando sí, ya con que él no esté caminando tranquilo es justicia también. Cuando salís a la calle, ¿te sentís apoyada por la gente? Una de las cosas que a mí, sobre todo, más perversa me pareció de la conversación que tuvieron con el vicario, el ayudante del obispo, fue cuando le decía no hables porque porque vas a contar tu historia y toda la gente te va a señalar con el dedo. Dijo palabras horribles sobre lo que te iba a pasar. Ahora que hablaste, ¿qué te pasa cuando salís a la calle y alguien te reconoce? No, al contrario. Siempre recibo buenos mensajes, abrazos, me siguen dando fuerzas y que yo creo que las palabras de la gente ayudan a que uno siga. No es fácil. El martes estuve declarando casi 9 horas y no es fácil revivir 15 años de tu vida. Así que eso también te ayuda. Te ayuda mucho. ¿Sentís que es una manera de sanar, contarlo, que haya una investigación judicial real, que de alguna manera cierra esto? Sos muy chica. ¿Cuántos años tenés vos, Maylin? 29. Hoy tenés 29. Y o sea, es la mitad de tu vida 29. la que venís atravesando este dolor. Y sí, y recién hoy me siento aliviada y es una sensación que me cuesta creer en mí. ¿Te cuesta creer sentirte aliviada? Sí. Como una puerta de salida, digamos. ¿Qué sensación te acompañaba a vos todo este tiempo? Antes de hablar, antes de hacer la denuncia, antes de sentir que había eso, que sobre esto podía pasar algo más. Para poder hacer la denuncia tuve que trabajar mucho conmigo misma, sentirme segura, saber que yo no tenía la culpa, dejar de juzgarme y sobre todo porque mi hija me necesitaba viva, no vivir así como estaba viviendo. Y hacer la denuncia era cerrar esta etapa.
y hacer justicia. ¿Y pensaste, Que todos merecemos vivir tranquilas. y pensás que este pedido de detención podía llegar tan rápido? No. No, yo pensé que iba a ser mucho más lento. De hecho, pensé que para que me llamen a declarar iba a tardar mucho. Sí. Maylin, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, vamos a estar informando sobre lo que pase después del pedido de detención que emitió la fiscal. Veremos cómo actúa el juez, pero bueno, ya hay un pedido de detención después de un par de días de avance de la causa y como vos decís, tu caso tal vez sirva para que esas chicas que ya se contactaron con vos se contacten con la justicia. Sí, gracias. Y gracias, Nico, por este espacio. No, a vos. Estoy muy agradecida. Nosotros estamos agradecidos con vos. Muchas gracias. 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 Bueno, está Maylin obviamente emocionada. Sí, escucharla es conmovedor. Sí. La historia de ella, esto contémosle, lo voy a contar yo, porque Nico es el que lo protagonizó. Cuando ella se acercó, esta historia empezó hace mucho. Ellos hablaron muchísimo antes de que finalmente se produzca la entrevista, que pueda hablar, que pueda contarlo. Estamos hablando de un secreto dolorosísimo que estuvo 15 años adentro de una chica, de ella, digamos, también no es la única víctima, ¿no? Ni es la única denunciante, pero que estuvo 15 años guardado, tramitándose del modo que pudieron, con un sufrimiento gigantesco. Las conversaciones entre ellos llevaron a esto, a que finalmente ella hable, a que tengan la confianza para que ella se lo pueda contar. Y finalmente salió, y lo importante es eso, que la justicia, que es el fin, digamos, de todo esto, era que haya un poco de justicia, actuó y hoy ella esté sonriendo. Yo la veía la cara, me acordaba la cara de la nota. Aliviada por primera vez. Y se le veía muchísimo en la cara. Sí, esto obviamente generó un impacto en el Vaticano y dentro de la iglesia hay una carta que bueno, está fechada el 13 de julio del 2017 que dice: a nuestras comunidades, como pastores del pueblo de Dios, los sacerdotes que firmamos esta carta nos dirigimos a nuestras comunidades. Nos vemos en la necesidad de brindar una palabra pastoral a tantos cristianos que se han sentido dolidos y afectados por la noticia de las acusaciones de abusos sexuales hechas contra un sacerdote de nuestra diócesis de San Martín. Hablan de dolor los propios curas, son muchísimos los curas que firman esta solicitada o este comunicado. Dicen que le duelen dos cosas. Una es la situación de abuso que relata cada una de las víctimas. Estábamos hablando de un comunicado firmado por muchos curas, y la otra dice es la duda que se crea en muchos acerca del abordaje que las autoridades eclesiásticas hicieron de la situación, aún haciendo un discernimiento crítico del manejo de la información de los medios, pero bueno, quieren llevar una palabra de alivio a sus fieles. La carta está firmada por una infinidad de curas, bueno, son más de 20, digamos, pero bueno, sientan su posición. Obviamente es eso, digamos, la enorme mayoría de los sacerdotes tienen buena fe y no tienen esta situación y quedan envueltos o dentro de una telaraña que es la propia iglesia, en un punto, una parte de la iglesia, un sector de la iglesia, la que los pone en ese lugar, porque cuando hay un caso, en general se repite esta historia, ¿no? De que desde las autoridades de ese distrito tratan de guardar el caso en secreto. Sí, lo que dicen los curas es que siempre se manejaron con transparencia y que buscando la verdad, de alguna manera se están separando de la actitud del obispado. Repetimos la información, la fiscal Pilar Zuc de San Martín pidió la detención del cura pedófilo Carlos José. Veremos si lo detiene o no. Arranca la campaña electoral, mañana se saben los padrones, mañana empieza la temporada oficial de elecciones, por lo cual empieza la temporada oficial de trampas. Empezamos a ir de a poquito descubriendo las trampas que se pueden hacer, se van haciendo y que suelen hacer algunos partidos políticos
sobre todo para poder ir a la campaña, ¿no? Y a las elecciones. ¿Cómo va, Rodri? ¿Qué haces, Lu? Y empieza a calentarse un poco el clima porque empieza a haber denuncias de afiliaciones de prepo, afiliaciones truchas. ¿Cómo es esto? Hay policías de la bonaerense, policías de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires que aparecen afiliados a partidos de los cuales ellos nunca, jamás pertenecieron. O sea, por ejemplo, un policía de Lanús... Un cabo de... Te cuento un caso real, que no le podemos decir el nombre porque tiene miedo y porque no quiere salir, pero un sargento de la policía bonaerense que está a cargo de la custodia de la Fiscalía General de Pilar. Sí. Se enteró a través de su DNI, poniendo en la consulta de la Cámara Nacional Electoral, que aparece afiliado a un partido político que es el Partido Federal Renovador. Es un partido pequeño, él aparece afiliado. Pasa mucho, te interrumpo, esto pasa mucho en el partido pequeño de Provincia de Buenos Aires. En general, casi siempre es partido pequeño de Provincia de Buenos Aires. Si no, en general se trata de errores, porque hay mucha gente que se afilió, ponle con la vuelta a la democracia en los 80, hubo muchísima reafiliación de gente de los partidos políticos y después se olvidaron del asunto y entonces a veces aparecen en esas afiliaciones y es que no se acordaron de darse de baja si es que así quisieran. Pero estos casos como el que vos contás... estos casos para nada. Esta persona que yo estoy contando aparece afiliada en el año 2010 a este partido político y él jamás militó en el partido. Sí. ¿Cómo se enteró? Lo que hizo fue, se metió en la web de la Cámara... Exactamente, ahí la parte donde dice Cámara de la Cámara Nacional Electoral, en el padrón, vos podés poner tu número de documento, que es la que estamos viendo ahora. Ahí vos ponés tu número de documento y ahí te aparece, usted está afiliado a un partido en Buenos Aires. Después vos tenés que hacer un... Esa señora, la que pusimos recién, Patricia Arias, cuando vos entrás ahí y pones, usted está afiliado, ahí tenés la otra consulta que es saber a qué partido político. Eso lleva un poquito más de tiempo, o sea, porque quieren chequear que efectivamente vos seas vos. Hicimos la consulta, digamos, para la señora todavía no sabía, es el partido País. Era el partido de Chacho Álvarez, que ahora forma parte de la Alianza Unión Ciudadana de Cristina Kirchner. A la señora esta del ejemplo, que fue una de las primeras... Sí, forma parte, que ella dice jamás en su vida se afilió y que ella dice que también le pasó, ella es de Mar del Plata, a varios marplatenses que ella conocía, también en este mismo partido que un poco se revivió ahora para estas elecciones en la Alianza Unión Ciudadana. Claro, acá el dato que agregamos es que la policía bonaerense y la policía de la ciudad tienen funcionarios, y estamos hablando no de 3, 4, 10, estamos hablando de cientos y cientos de funcionarios, de policías que aparecen afiliados a partidos sin que ellos supieran. Mirá, un solo caso. En La Plata, desde el lunes a hoy jueves, 4 días, recibieron 1.800 denuncias de afiliaciones truchas. El 90%, nos decía hoy un funcionario del Juzgado Federal Electoral de La Plata, el 90% son policías bonaerenses que no sabían que estaban afiliados a partidos políticos. Recién hablábamos con la gente de la Secretaría de Seguridad de la ciudad, de la Policía de la Ciudad, y dice, nosotros tenemos también un montón de policías, estamos hablando de más de 100 policías que aparecen anotados en partidos políticos y que les trucharon la firma. Sí. Y obviamente es el DNI de ellos, pero la firma está truchada. ¿Y qué va a pasar ahora? Empieza una catarata de denuncias en los juzgados electorales de la ciudad, en los juzgados electorales de la provincia de Buenos Aires. Algunos están yendo al correo. De hecho, hay telegramas semi-armados. Sí, están armados. Vos vas y denunciás. Es fácil. Igual, ojo, yo a veces pienso, te enterás que hoy, por ejemplo, Paco, acá que está acá atrás de cámara, lo hicimos mirar y apareció afiliado, Paco. Dice que ya no estaba. Pero yo, el engorro, vos podés quedar si querés en el partido político, podés, si querés, y no tenés ganas de darte de baja. Pero si lo querés dar de baja, es un tramitecito, porque en realidad son 2 trámites los que vos deberías hacer. Son simples, pero es una, ir al correo, que tenés el formulario hecho, le decís, hola, ¿qué tal? Dame el formulario de darme de baja a un partido. Telegrama, 300 pesos. No, gratis. ¿Gratis? Gratis bueno, para este caso, bien, gratis. Bien, pensé que era para pagar. Pero no lo puedes hacer online, digo. No es que entras acá, te encontrás en la página y decís, yo no soy, y se terminó. Tenés que hacerlo o por carta, con este telegrama, o podés presentarte en el juzgado, digamos, implica un tramitecito. Y después, digo, en el caso claramente se hará una investigación penal, porque evidentemente alguien está robando las bases de las fuerzas policiales para
convertirlos en afiliados masivamente. Acá hay un problema grande que es las fuerzas de seguridad, Lu, la policía bonaerense y la policía de la ciudad están imposibilitadas, tienen prohibido afiliarse a un partido político. Y acá sí. estamos... No, sí está prohibido por la ley. Está bien. La ley no le permite ni a la policía, ni a los jueces, ni a los fiscales estar afiliados a partidos políticos. Acá hubo una matriz, una organización que hizo afiliar a policías bonaerenses en los últimos 10 años y a policías de la ciudad. Estamos hablando de que en los últimos 4 días, 1.800 denuncias de afiliaciones truchas, el 90% policías bonaerenses, prohibido por la ley. Hay muchos casos de Necochea, nos decían hoy en el juzgado electoral de La Plata. Hay una denuncia que está investigando Asuntos Internos de la policía bonaerense porque obviamente es un delito y Asuntos Internos está avisando directamente que tienen estos casos y ahora hay un proceso de regularizar toda situación y hay policías que están haciendo la denuncia en las UFIs, en las fiscalías, porque, repetimos, es un delito, está prohibido por la ley. Y expliquemos algo porque si no se entiende, porque uno dice, bueno, ¿qué pasa que alguien se levanta a la mañana y tiene ganas de afiliar gente? Digamos, si vos estás afiliado, digamos, no suma nada estar afiliado ni al partido, no es que te dan plata por afiliado. Ahora sí hay una situación que es la razón por la cual se hacen estas truchadas. ¿Cuál es? Que vos creas un partido político y necesitas 4.000 afiliados. Está bien, 4.000 para crearlo. En provincia de Buenos Aires estoy dando el ejemplo. Necesitas 4.000 personas. Con eso y un par de trámites más, participás en las elecciones y tenés todo este famoso negocio de la plata para las boletas. Entonces, a veces tener un partido político es un negoción. Esa es una de las situaciones por las cuales, ya que no es tan fácil juntar 4.000 personas que te firmen y te den su DNI, se truchan estos listados para poder quedar habilitados para ir a las elecciones y cobrar la plata que te dan para imprimir boletas, que es muchísima, y también la de para hacer campaña, que no es tanta, pero es plata, claro. Obviamente, y con eso haces el negocio en cada año electoral. Esa es la razón por la cual funciona una especie de mafia de afiliados truchos, que es justamente esto, para conseguir los avales y las adhesiones de afiliados para armar un partido político. Un último dato, además de los policías de la ciudad y la policía de la bonaerense, hoy nos comentaba uno de los integrantes de la justicia electoral de La Plata que llamó, por ejemplo, un secretario federal de La Plata, criminal, diciendo que él estaba afiliado y que quería desafiliarse y que se había enterado que estaba afiliado a un partido político. Justicia, jueces, fiscales y policías, prohibido por la ley. Sí, así es. Evidentemente alguien está usando bases de datos de funcionarios públicos, digamos, públicos por la policía o la justicia para hacer estos avales que andan en realidad, y esto digámoslo una vez más, en teoría, la teoría dice que para hacer eso tenés que, para un afiliado, no solo tiene que firmar, tiene que haber fotocopia del DNI. Pero es difícil de controlar. Solo en provincia de Buenos Aires, ¿sabes cuántos partidos políticos hay inscritos solo distritales en la provincia de Buenos Aires? Solo en la provincia. Tenés 134 o 135 distritos. Bueno, pero tenés 75 partidos políticos. Está bien, en esta elección esos 54, hay 54 que se presentan con 11 alianzas y cada uno con un montón de gente adentro, como es el caso de Biondini, que ya lo contamos, que tiene 6 listas compitiendo para senador nacional. Imagínate el universo que es eso para controlar en cada uno si cada afiliado es real o no. La manera más fácil es que la gente vaya y haga lo que contamos recién. Se fije, se desafilie y denuncie. Es lo que va a tener que pasar. Por ejemplo, lo que están haciendo ahora los policías en particular, están yendo, presentándose hoy. De hecho, la policía de la ciudad va a sacar una resolución dando de baja y hay un montón de denuncias, repetimos, policías bonaerenses denunciando afiliaciones truchas a partidos políticos. Mil gracias, Rodri. A vos, Lu. Vamos.
se cae la policía, están deteniendo a un hombre que lo tienen en el piso. Estoy arriba, decirle, con el techo. Sí, en el techo de la planta, están quienes lo ocupaban. Acá estaban las... No, tranquilo, les tiró. No, olvídate, Pedro. Les tiró un gas lacrimógeno al techo y los trabajadores lo devolvieron. Bueno, esto sucedió en el día de hoy, ¿no? Fue Sí. el desalojo de PepsiCo en el medio de un conflicto gremial muy importante después de lo que es el traslado. A ver, esto se realizó por orden de la justicia. Sí, Fue- eso es muy importante. Acá hay un juez que dijo... La jueza Andrea Desalojen. Rodríguez Mentasti, que es precisamente la que ordenó este desalojo, amparada en dos fundamentos. Primero y principal, que los trabajadores, por manipularse dentro de la fábrica de distinto tipo de sustancias y de elementos, corría riesgo su salud si estaba en contacto con distintos agentes de fuego. A ver, estaban quemando gomas y demás. La interpretación que hace la justicia es esa. Y también, obviamente, en cuanto a la cuestión edilicia de la empresa, ¿no? La justicia también lo que hizo fue entender que estaba en riesgo la estructura de la planta, ¿no? Ese es el punto más discutible porque, bueno, ahí entramos dentro de, bueno, qué es lo que vale más. Lo cierto es que, por lo menos el primer fundamento, el que habla de la salud de los mismos manifestantes y los mismos trabajadores que estaban adentro, es lo que motivó a ese desalojo. Según las fuentes de seguridad, se les avisó reiteradas ocasiones que se vayan. No sucedió. Una vez que eso sucede, después de reiterados avisos, ya se activa el protocolo del desalojo. Por orden de la jueza, ¿no? Por orden de la jueza, ¿no? O sea, ya la jueza habilita que se haga el desalojo después de los avisos. Primero tiene que haber aviso, no es que pueden entrar y desalojar ante el primer aviso, porque eso no tiene que suceder y no tiene que suceder por ley. Tiene que haber una cierta cantidad de avisos o de negociación previa y luego, si eso no lleva a buen puerto, activar el protocolo de desalojo. Se le tiene que avisar dentro del protocolo de desalojo a distintos organismos, dentro de los que están bomberos, emergencia civil y un montón de otras cuestiones. Una vez que esto sucede, se tiene que convocar a testigos, hay testigos, y la jueza pidió que se filme el desalojo. Es decir, de todo lo que sucedió hoy, la justicia tiene una copia, más allá de lo que pueda llegar a requerir en el caso de entender que tenga que ser así. A los medios de comunicación que cubrieron esto, los mismos agentes tuvieron que grabar todo el operativo. Aproximadamente eran 500 efectivos, porque había 300 bonaerenses y 190 gendarmes. Fue un operativo en conjunto entre los ministerios de Nación y de Provincia. Y lo que sucedió es que, según los fundamentos del Ministerio de Seguridad, que suceden todas estas cuestiones, se entregan las armas de fuego y se las reemplaza por armas de disuasión o armas antitumulto. Claro, el protocolo prohíbe que la policía, exactamente, en caso de desalojo, de represión, utilice armas de fuego, ¿no? Lo que también prohíbe el protocolo es que los que tienen las armas sean los que detienen. Tiene que haber dos cuerpos. Uno que sea el que es el que disuelve o de alguna manera aparta a la multitud, y otro cuerpo que es el que realiza las detenciones en caso de considerarlo de esa manera. Había cartuchos que se mostraban de distintos colores, dentro de los que estaban los azules, que eran de estruendo, y lo que no se sabe todavía es si se usaron balas de goma o no. Dentro de las fuerzas oficiales lo que se dice es que no se usaron. Pero esto va a haber que chequearlo una vez que tengamos el informe completo de cuáles fueron las heridas que reportaron los heridos. Hay heridos de las dos partes, es decir, de los manifestantes y también de los efectivos. De balas de goma todavía, por lo menos en cuanto a los manifestantes, no se tiene ningún registro.
Hay que ver si no es que esto sale en los próximos días. Desde la Fuerza de Seguridad, reiteramos, de los dos ministerios lo que dicen es no usamos bala de goma. Eso es lo que cuentan ellos. Usamos cartuchos de estruendo, por eso que son de color azul. Sí usamos gas pimienta o gas lacrimógeno y de esa manera tratamos de disuadir. Un dato más respecto a esto es que algunos de los detenidos ni siquiera pertenecían a la planta. Habrá que ver cómo continúa esa situación. Y había dentro de la mujer que veíamos recién, que es una policía bonaerense que quedó con una fractura tibia y perones, si no me equivoco. Sí, hay un contexto también obviamente político. Hoy hubo una reunión en la CGT. Va a haber una movilización de apoyo a los trabajadores de PepsiCo. Según en la reunión en la CGT, Héctor Daer, que es del gremio de la alimentación, porque PepsiCo no es la planta de Pepsi. Héctor Daer es de salud, el hermano es de alimentación. El hermano es de alimentación. Bueno, lo que planteó Daer, tenés razón Nacho, es que el conflicto estaba arreglado en un 80% y le echa la culpa, por lo menos la gente de la CGT, a la falta de diálogo con el gobierno. ¿Por qué? Porque los trabajadores cobraron una indemnización y esto era una negociación que venía... Una planta así cuando cierra tiene que informar al Ministerio de Trabajo, no es que puede cerrar porque sí. Lo paradójico de esto es que los mismos trabajadores hacían consignas, incluso hasta protestas en contra del representante del gremio de alimentación, que es Daer, que es paradójicamente el hermano del que es hoy uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, que sale a hacer Rodolfo una vez Daer, que ¿no? esto sucede. Sí, Rodolfo Daer, histórico de... Fue jefe de la CGT. Fue también secretario general de la CGT. Su hermano Héctor hoy es uno de los integrantes del triunvirato de la CGT junto a Acuña y Schmidt. Es paradójico que los mismos trabajadores critiquen a su secretario general, que dicen que no los representaba, y su hermano lance una marcha para por lo menos protestar respecto a este desalojo. Gracias, Nacho. Vamos a hablar con Franco Mercuriali sobre el conflicto que por supuesto ha generado esto. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, efectivamente, el 20 de junio la empresa le comunicó a sus trabajadores que la planta cerraba. Esto es increíble, es un dato importante. 20 de junio, hace muy poco, y les dio un plazo hasta el 7 de julio. Es cierto que las indemnizaciones que ofreció fueron importantes. Estamos hablando, y lo dice la propia empresa, indemnizaciones del 200% para los trabajadores y una cobertura médica, además, hasta marzo del año que viene para los trabajadores y todo su grupo familiar. Pero la comunicación se hizo recién el 20 de junio y les dijeron, esto está vigente hasta el 7 de julio. El que no se adhiere a esto cobra lo que dice la ley, que es el 100% de la indemnización y no el 200% que ofreció la empresa. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, en el gobierno te dicen en off, por ejemplo, están enojados con la insensibilidad de la empresa. Esto no lo va a decir públicamente ninguno, pero están enojados por el comportamiento de la empresa insensible. ¿Qué es lo que han dicho o hicieron trascender públicamente? Que la empresa se comportó correctamente en el hecho de que está cumpliendo con la ley, está dando las indemnizaciones y que ahora lo que resta, y que eso es lo que uno se pregunta por qué no lo hicieron antes, es que los trabajadores que no quieran esas indemnizaciones tienen también la posibilidad de adherirse a un programa. El gobierno tiene muchos programas de desocupados y además tiene un programa puntual en el cual no solo le da digamos, un salario a esa persona que se queda sin trabajo, sino que además el propio Estado se encarga de buscarle un empleo similar al que tenía en la empresa PepsiCo. Pero eso todavía no se comenzó a hacer y uno se pregunta por qué se llegó a esta situación, ¿no?, de un desalojo violento sin antes haber negociado todo esto. ¿Qué hizo la empresa? Un tibio comunicado recién en el día de hoy, ya con los heridos, ya con el desalojo, donde dice algo que es importante reiterarlo. La planta que está en Florida, en Vicente López, es inviable. O sea, no la van a volver a poner en marcha ni en funcionamiento. Para la compañía, para la empresa es inviable. Por eso trasladan la planta a Mar del Plata y además es una empresa a nivel mundial y a nivel América Latina que factura fortuna, 60.000 millones de dólares. Solo el año pasado facturó en la Argentina 5.000 millones de pesos. Pero entienden que allí, por la situación puntual de Vicente López, no puede seguir la planta porque no la pueden ampliar, dicen ellos, no la pueden modernizar y por lo tanto la planta se volvió inviable. Con la planta de contaminación. Bueno, claro. Y eso está denunciado también por los vecinos del lugar. Pero bueno,
esto no justifica que se haya llegado hasta tal nivel de conflicto, ¿no? Exactamente. ¿Qué dicen los gremios? Un poco lo contaban recién. 28 de julio van a armar un plenario de todos los gremios donde van a decidir si marchan todos juntos el 22 de agosto. Por supuesto que esto se politiza en medio de las elecciones. Hubo cruces, por ejemplo, de las agrupaciones de izquierda, sobre todo con el kirchnerismo, que no estuvo presente en el momento del desalojo. Se vio mucho de ese discurso por parte, sobre todo, de las agrupaciones de izquierda que sí estuvieron junto a los trabajadores de PepsiCo, y además le criticaron a los kirchneristas que ellos también desalojaron violentamente en la planta Lear y en otras fábricas cuando gobernaba Cristina Kirchner, sobre todo en los últimos 2 años. ¿Qué se discute por estas horas? Perdón, antes que no lo conté, porque dije qué dice la empresa en el comunicado. Un dato que no me quiero olvidar. No tienen vocero en PepsiCo. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué no habla la compañía? ¿Por qué no nos cuenta cómo van a hacer las cosas? Bueno, tienen un vocero que es una vocera que está en Chile y aquí en la Argentina no tienen nadie que hable. Por eso hicieron este comunicado público donde dicen, miren, nosotros cumplimos con la ley, los indemnizamos al 200% a los trabajadores, pero dicen en el comunicado, esta planta es inviable. Ese tibio comunicado es solo lo que se sabe de la empresa. ¿Pero qué dicen los trabajadores? La plata que nos dan se nos escurre de los dedos. Nosotros lo que queremos es trabajo, ¿no? Es lo que plantean muchos de los trabajadores que no acordaron. Un número que no di, Nico, y no me quiero olvidar, es importante. Son 536 trabajadores, 536. Es prácticamente un poco menos del 10% de todos los afiliados al gremio de la alimentación, que en la Argentina son 7.000 empleados del gremio de la alimentación. PepsiCo son 536 trabajadores, 455 ya dijeron que sí al acuerdo de el 200% de indemnización. Claro, por eso Dar decía está en un 80%, estaba acordado. Sí. Y bueno, por cuestiones con el gobierno no se llegó a cerrar. Pero Nico, señalemos algo, es difícil también no haber firmado porque te dieron un plazo de ¿cuánto? De 15 días para tomar una decisión de tu vida, o irte a trabajar a Mar del Plata, o quedarte en la provincia de Buenos Aires, o cobrar la indemnización, no tenés mucho poder de decisión. El comunicado fue el 20 de junio y tenían plazo hasta el 7 de julio para decir, es decir que muchos agarraron lo que les dieron porque era lo mejor que podían agarrar en medio de este conflicto, pero no significa que estén de acuerdo. Lo que la gente quiere, obviamente, es trabajo y está en marcha, además, obviamente, Nico, toda la discusión respecto a generar empleo en la Argentina, ¿no? Que es el gran debate que se da con esta situación de esta empresa puntual. Muy claro, Franco, muchas gracias. A ustedes. Acá estamos. En estos días se viralizó parecía como la extracción de cajero automático, que era el recibo de sueldo de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el recibo de su jubilación, de su pensión en realidad. ¿Se acuerdan que ella en un momento hubo un conflicto porque tenía la jubilación como presidenta de la Nación, son todas jubilaciones de privilegio estas, ¿no? Y la pensión como viuda de un expresidente de la Nación, tuvo que elegir ella cuál de las dos se quedaba. ¿Te puedo interrumpir, Lu? Sí, cómo no. ¿Cuál se eligió? ¿La que cobraba más o menos? No, el monto es similar y las dos tienen el mismo beneficio que ahora te vamos a contar. Eligió la de su marido, está bien, decidió quedarse con la pensión como viuda de un expresidente de la Nación y te vamos a, no sé si está acá, no está el recibito de sueldo, pero a lo mejor lo llegamos a poner, pero básicamente era un tiquecito del último recibo de sueldo, el que todos cobramos, la gente que tenemos la suerte de estar recién de dependencia, cobramos el aguinaldo y el mensual, digamos. Bueno, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, este mes le tocó cobrar 160.372 pesos, es su mensualidad como viuda de un presidente de la Nación. Y escuché este dato porque cuando se viralizó parecía que algunos pensamos que era trucho esto, pero no, lo investigamos y confirmamos que es rigurosamente Eso cierto. Es muy importante. En las redes sociales circuló mucho el ticket, claro, pero nadie dio la explicación oficial de si era cierto o no lo que vos vas a contar ahora y que chequeaste con el gobierno. Claro, por eso. Nadie la dio tampoco ahora, pero nosotros, ahí está el tiquecito, fíjate. Yo cuando uno lo veía parecía, no sé, era raro si no puede ser cierto. Me llamó la atención una cosa. Titular, Fernández Cristina, bueno. El apoderado sigue siendo Víctor Manzanares, el histórico contador de los Kirchner, el que los ha metido en problemas grandes a la hora de hacer las cuentas. No solo es contador de los Kirchner, es síndico del Banco de Santa Cruz.
Bueno, por eso, pero es histórico, como digamos, y lo sigue sosteniendo a pesar de los problemas que han tenido las declaraciones juradas, ¿no? Y toda la información contable del matrimonio. Ahí está, en ese recibo de sueldo hace constar esto: 160.372 pesos son sus ingresos mensuales por esa pensión, y tienen un plus que no es para nada poco. Si se fijan, es el 40% por zona austral. ¿Está bien? Esto corresponde por ley, no es que lo tuvo que gestionar especialmente. Lo cierto es que en zona austral la ley dice para todos los jubilados. Lo que pasa es que uno en un jubilado, porque se supone no, la vida es más costosa en el sur, las cuestiones son muy caras, entonces por eso tienen este plus del 40%. Lo que pasa es que es fuerte cuando uno ve una jubilación de este tipo, este tenor. Los 160.000 pasan a ser 220.000. Claro. Y el salario después le tocó el aguinaldo, ¿no? Esta vez que no está acá. Precandidata a senadora por Buenos Aires, ¿no? Si hubiese hecho el cambio de domicilio de la provincia de Buenos Aires, no cobraría el... No, porque se quedó con la pensión de Néstor. Entonces es la que le corresponde. Tiene... No sé, vos creo que me decís, me hiciste dudar, pero no, entiendo que no. Seguimos con el resto porque a partir de esto yo dije, ¿quién está cobrando? Bueno, Carlos Menem, obviamente, cobra, además de ser precandidato que todavía el fiscal tampoco lo impugnó. Un día vamos a contar esa historia. Está condenado, y es candidato. Está condenado y no lo impugnó el fiscal de La Rioja, el fiscal electoral. 187.583 pesos es el ingreso por la jubilación mensual que recibe el expresidente. Fernando de la Rúa, un número muy similar, 185.928. Ellos no tienen, en La Rioja tampoco hay el extra. Adolfo Rodríguez A, una semana presidente de la Nación. Esto me da vergüenza propia. Me da vergüenza de todos los colores. Adolfo Rodríguez A estuvo intentando cobrar esa jubilación, no se la dieron nunca, no se la daban, hasta que logró judicialmente que se la tengan que dar. El año pasado le dieron, escuchen esta cifra porque yo todavía no me recupero, 8 millones de pesos retroactivos, porque no había cobrado todos estos años y él siguió insistiendo. Como fue presidente, efectivamente le corresponde, y además de los 8 millones que se llevó retroactivos, cobra 166.000 pesos por mes. No se conoce si el ex gobernador, senador, donó todo este dinero porque es multimillonario. Es multimillonario, pero la peleó él hasta ganarla. Con esta misma condición, Pinedo, que no lo va a hacer, podría reclamar por sus horas como presidente, y Camaño y Puerta. Scioli es más modesto porque es vicepresidente, no sé por qué tampoco es vicepresidente, fue vicepresidente de Néstor Kirchner y por eso ahora gestionó, después que terminó la gobernación, porque antes no podía tener esos dos ingresos, gestionó su jubilación. Y la lista sigue. Les voy a tirar un datito más, dos. Uno, Vudú está peleando todavía en desarrollo social, viene reclamando, dentro de poco va a cortar la 9 de julio, todavía no se lo dieron. Y Norberto Yarvide, que no es de estos, no es de la presidencia ni nada de eso, pero es el juez más polémico que existe, con un montón de causas penales. Lo iban a echar, se jubiló, renunció, cobra 150.000 pesos por mes Norberto Yarvide. Jubilados que son candidatos. ¿Eh? Jubilados que son candidatos. Sí, también. A la pausa. Ya nos vamos, son las 10 de la noche. Quédense en el Juego Limpio porque ha vuelto Nelson Castro, por suerte para todos. Así es, le volvió la voz. Le agradezco por dejarme un lugarcito en su programa y toda la tarde. Y me alegra que esté mucho mejor. Un honor. Sí, así es. ¿Nosotros nos vamos? Sí, digo éxtasis. Y hasta mañana, ¿no es cierto? Mañana ¿Le tendrán al cura pedófilo? Seguramente sí. Seguro que sí, un poco de justicia. Chau. Que descansen.